Buenos días, hermanos, amigos. Sean ustedes bienvenidos a su programa. Después de la redención, la vida es adoración, que se transmite de lunes a viernes Caminando con Dios se transmite de lunes a viernes de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Y dentro del bloque Caminando con Dios tenemos, después de la redención, la vida es adoración, una aplicación práctica del libro de los Salmos al creyente contemporáneo cada jueves a las 7 de la mañana. En este jueves ya 30 de agosto, el último jueves de agosto, le damos las gracias a Dios por tenernos aquí. Vamos a continuar con el Salmo 27, otro salmo que hemos tenido que detenernos y dividirlo en varias partes por el mucho contenido y su gran aplicación a esta vida, a este diario vivir, al presente. Y vamos a continuar con el Salmo 27 y vamos a leer desde el verso 4 en adelante. Salmo 27 voy a estar leyendo. Algunos están en casa y tienen una Biblia a mano, pueden seguirnos. Otros tienen un dispositivo donde pueden seguirlo. Otros no tienen esta facilidad y le pedimos que nos acompañen mientras leemos, vaya meditando en lo que leemos. El verso 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Verso 5 del Salmo 27. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Vemos en este salmo, como hemos mencionado, la inseguridad ciudadana que atravesaba el salmista, que atravesaba la nación. Y ahí, en medio de toda esa persecución y peligro al que se exponía el salmista a diario, empieza con la tesis: Jehová es mi luz y mi salvación. Y continúa con una pregunta retórica: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Dios, siendo su salvación, le da la seguridad que él necesita. Dios, cuando es nuestra salvación, nos da la seguridad que nosotros necesitamos en medio de la inseguridad ciudadana. La salvación que Dios da asegura al creyente de todo peligro. La salvación que Dios da asegura al creyente de todo peligro. Los versos 1 al 3, que no vamos a cubrir hoy porque ya lo cubrimos la semana pasada, vemos que la confianza en Dios nos da seguridad. Y lo segundo lo vemos en los versos 4 al 6, donde vemos que la comunión con Dios nos da seguridad. Y dentro de esa comunión lo que queremos enfatizar, porque ya empecé a hablar un poco de eso, es la congregación. En el verso 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. ¿Y cuál es esta cosa? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Note, amigo, hermano, cómo Dios nos muestra a nosotros
un hombre que está viviendo en peligros, lleno de inseguridad, y ahí en medio de la inseguridad y el peligro, él lo que está pensando es en congregarse. Ahí en medio de la inseguridad y el peligro, lo que él tiene como meta es buscar la comunión con Dios. Y Dios ve el deseo de este hombre. El peligro en el que él vivía no le permitía congregarse. El tipo de vida que llevaba no le permitía congregarse. Y sí, Dios conoce los corazones y hay muchas personas que no pueden hacerlo, pero hay muchas que dicen que no pueden cuando realmente pueden. Y hay muchas que teniendo la posibilidad de hacerlo no lo hacen y llegará el día cuando no podrán hacerlo. Y Dios ve el corazón de este hombre. Y él no está pidiendo en medio de la inseguridad, él no está pidiendo seguridad, aunque ya la tiene. Él no está pidiendo paz, no está pidiendo tranquilidad, no está pidiendo riquezas. Una cosa está demandando a Dios y esa sola cosa va a buscar. No es que una cosa está demandando a Dios y vive para otra. Una cosa. Y esta cosa es estar en comunión con Dios. Esta cosa es congregarse. Si fuésemos a tener que pedir una sola petición a Dios, si tenemos que orar rápido y no tenemos tiempo para otras peticiones, nuestra petición más importante debe ser nuestra comunión con Él, nuestra relación con Dios. En Filipenses 3, 7 al 14 vemos otro ejemplo de otro hombre de Dios que tenía una sola meta. Y decía, pero una cosa ciertamente hago, olvidando lo que está atrás y extendiéndome hacia adelante. ¿Y cuál era? ¿Para qué era esa meta? Ser como el Señor Jesucristo. Dios es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad, dice la Biblia. Y Dios en su buena voluntad, eso es lo que busca con nosotros y en nuestras vidas. Y si nosotros tenemos el deseo, es no solamente un deseo, o no debe quedarse en un deseo, sino que también debemos llevarlo a la acción. No basta tener un buen deseo. Hay que trabajar para llevarlo a cabo. La Biblia dice que el alma del perezoso desea y no alcanza. El alma del perezoso desea y no alcanza. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto? Bueno, es como el que dice, ay, si yo fuera rico. Ay, si yo tuviera una casa. Pero ¿qué tú haces por eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo planificas? ¿Qué trabajas? ¿Cuánto trabajas? Sí, hay algunas realidades que nosotros no podemos, pero esas realidades son mínimas. Pero si queremos algo, tenemos que trabajar por ello. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Qué está primero en nuestras vidas? ¿Qué es lo que nosotros buscamos primero en nuestras vidas? El 75%, el 75% de lo que nosotros decimos, lo decimos a través del lenguaje no verbal. Nosotros decimos las cosas con nuestros gestos, con nuestra manera de actuar, con nuestras prioridades. Y cuando nosotros ponemos muchas otras cosas por encima de congregarnos, nosotros estamos diciendo que muchas otras cosas están por encima de Dios, por encima de nuestra comunión con Dios.
Si tú has nacido de nuevo, si le has entregado tu vida a Cristo, si eres un cristiano genuino, verdadero, tu deseo, tu meta debe ser estar en la casa de Dios cada vez que las puertas de la casa de Dios están abiertas. Como un hijo de Dios debe ser tu deseo. En Juan 8:35 dice que el esclavo no queda en casa para siempre, mas el hijo queda en casa para siempre. El hijo es quien hereda. El hijo es quien desea estar en la casa de su padre. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién? La salvación que Dios da asegura al creyente de todo peligro. La confianza en Dios nos da seguridad, pero también la comunión con Dios nos da seguridad. La comunión con Dios nos da seguridad. ¿Para qué deseamos estar en la casa de Dios? Por su hermosura. Para ver la hermosura de Dios, para aprender de Dios, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, para indagar, para preguntar, para aprender. En Apocalipsis, el capítulo 22, el verso 4, luego de la consumación, de la redención, de la consumación del reino de Dios, la Biblia dice que nosotros veremos su rostro. Qué glorioso será ese día, qué gloriosa será la eternidad cuando nosotros podamos ver a Dios, como dice Marcos Vidal, cara a cara. Mientras tanto, lo más cercano que tenemos es nuestra comunión con Dios en nuestro día a día, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de meditación, nuestro tiempo de lectura de la palabra, pero también cuando nos congregamos. El salmista, que era un hombre de oración, un hombre de comunión con Dios, él dice que él iba a contemplar la hermosura de Dios. ¿Cuándo? Cuando él fuera al templo de Dios, a la casa de Dios. Cuando vamos es para esto, es para contemplar la hermosura de Dios, no para buscar otras cosas. Muchas veces vamos a la iglesia con otros propósitos que no deben ser. No debemos ir solo por el predicador o por el pastor. No debemos ir a exhibir vestimentas. No debemos ir a criticar, a chismear. No debemos ir a enamorar, a buscar compañía. El propósito por el cual debemos congregarnos, enseña la palabra de Dios aquí, es que nosotros vamos a ir a contemplar la hermosura de nuestro Dios. Y ahí la iglesia debe reunirse a irradiar la hermosura de ese Dios para que otros también puedan ver a Dios. El salmista dice que Dios le esconderá en su tabernáculo, en su casa, en el día del mal. En lo reservado su morada, lo pondrá sobre una roca, levantará su cabeza y cantaré y entonaré a Dios. Lo que vemos aquí es que en el Antiguo Testamento los santos se sentían protegidos en la casa de Dios. ¿Cuánto más nosotros en el Nuevo Testamento, donde la Biblia nos dice que la iglesia local es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad? ¿Cuánto más nosotros podemos sentirnos protegidos en la casa de Dios? Donde la Biblia también nos dice que las puertas del infierno, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, contra la casa de Dios. Donde el mismo Satanás no puede prevalecer contra la casa de Dios.
Cuando no importa el peligro, cuando no importa la persecución, cuando no importa la inseguridad ciudadana, la iglesia de Dios prevalecerá. Si ellos se sentían seguros y confiados en medio del peligro, nosotros también podemos sentirnos asegurados en medio de la inseguridad ciudadana por la salvación que Dios da cuando nosotros estamos sometidos a la autoridad de la iglesia local. Ahí en medio del peligro dice que ahí Dios me esconderá. La iglesia es casa de Dios y puerta del cielo. De acuerdo a la grabación neotestamentaria, el maligno Satanás está en control de este mundo, o él es quien domina la mayoría, el sistema de este mundo. Pero Cristo es la cabeza de la iglesia. Y aunque el maligno tiene sus influencias, él no llega hasta la iglesia. Así que a nosotros nos conviene estar sometidos a la iglesia local. Lo que queremos decir, ser parte de la iglesia local donde se predique el evangelio del nuevo nacimiento. La comunión con Dios nos da seguridad. La comunión con Dios nos da seguridad. La salvación en Dios, o la salvación que Dios da, asegura al creyente de todo peligro. La confianza en Dios nos da seguridad, pero también la comunión con Dios nos da seguridad. Los versos que siguen, versos 7 en adelante, hasta el verso 10, vemos que el clamor a Dios nos da seguridad. El clamor a Dios nos da seguridad. Dice el salmista en el verso 7, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y responde. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Dice Spurgeon comentando en cuanto a este verso, vale más que Dios nos oiga que los hombres. No era así para los fariseos. ¿Recuerdan los fariseos, aquellos religiosos hipócritas que alardeaban de su buena comunión con Dios, alardeaban de su religiosidad y se sentían llenos de orgullo al permitir que la gente los viera a ellos en que supuestamente ellos tenían una buena relación con Dios? Nosotros, los que buscamos de Dios y los que hemos nacido de nuevo, aun cuando hemos buscado a Dios de corazón y cuando tenemos una comunión con Dios real, muchas veces caemos en esta trampa y en este peligro. Pero vale más que Dios nos oiga que nos oigan los hombres. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. El clamor a Dios nos da seguridad. En medio de la inseguridad, usted y yo podemos llamar a la policía. En un momento de emergencia podemos llamar al sistema de emergencia 911. En algún momento de inseguridad, incluso podemos acercarnos a autoridades, amistades que pueden ayudarnos y protegernos. Pero esa protección está muy por debajo de la protección
de nuestro Dios. A Dios es quien tenemos que buscar en estos momentos. Y ese clamor nos va a dar seguridad. Él tendrá misericordia de nosotros y nos responderá. Dice el verso 8, mi corazón ha dicho de ti, de Dios, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Buscar el rostro del rey es buscar su favor. Buscar el rostro del rey es buscar su favor. Buscar que Dios esté ahí con nosotros, acompañándonos en cada momento. No escondas tu rostro de mí, verso 9, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. Dios nunca abandona a sus hijos. Él es fiel y justo. Cuando Él nos responde a nuestras oraciones, o mejor dicho, cuando no responde como queremos o cuando queremos, parece que Él nos ha abandonado. Y esto es lo que el salmista parece, esta es como su percepción, y le dice a Dios que no esconda su rostro de Él. Y que no se aparte ni se enoje contra Él. Que no lo desampare, porque Él es el Dios de su salvación. Y la salvación que Dios da asegura al creyente de todo peligro. Pero cuando nosotros pecamos, abandonamos su misericordia. Los que se apartan de Jehová abandonan su misericordia. Por eso le dice, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. En Romanos 8:1 la Biblia nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y anteriormente habla de la ley, del pecado, de cómo esta es una ley fuerte que se constante en la vida del hombre. Sin embargo, cuando está en Cristo, cuando viene a Cristo, ya esa ley no tiene un efecto incontrolable en el creyente porque ahora está en Cristo y ahora tiene la ley del Espíritu y la vida. Y ahora está seguro de que no será condenado por esa ley, pero de manera de aplicación no hay ninguna otra condenación para el creyente. Y al final de ese capítulo precioso 8 de Romanos, Dios explica que no hay nada, ni siquiera ninguna otra cosa creada nos pueda separar de Dios. En Cristo estamos seguros. Una vez tenemos esa salvación de Dios, tenemos esa salvación para siempre y no depende de nosotros, sino que esa salvación depende de Dios y estamos en las manos de Dios, estamos asegurados por Dios y estamos tranquilos y aunque estemos en medio de inseguridad, aunque nos quieran quitar la vida y aún así nos quiten la vida, seguimos seguros porque dice la Biblia que nosotros estaremos con Dios para siempre. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, vemos una gran multitud de toda nación, tribu y lengua. Y Juan le dice a uno de los seres angelicales, a uno de los 24 ancianos, le dice, Señor, ¿quiénes son estos? Y él les dice, estos son los que han lavado su sangre, han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero y han salido de la gran tribulación. Ahí estaban triunfantes. Habían pasado por dificultad en su vida, habían pasado por tribulación en su vida. Quizás algunos hasta murieron, no sabemos, o fueron martirizados. Sin embargo, habían vencido por la sangre de Cristo. Así que aún la muerte, que sería lo peor que nos podría pasar a nosotros, no nos quita la seguridad de la salvación que tenemos en Dios. Porque Cristo dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió,
tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una vez nosotros estamos en Cristo, podemos estar 100% seguros en Dios de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de mi mano, de su mano. En las manos de Dios estamos seguros. A esas mismas ovejas Cristo dijo que les da vida eterna, que nos da vida eterna. Esa vida es para siempre. Así que si tú te entregas a Cristo, la salvación que Dios da te asegura de todo peligro. Aún te asegura de la muerte y te asegura vida eterna. Y ya no vendrás a condenación, sino que has pasado de muerte a vida. Dice el verso 10 de este Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Por naturaleza, los últimos en abandonarnos serían nuestros padres. Pero aún dentro de la poca probabilidad de que esto suceda, puede suceder. Y en caso de que sucediese, Dios nunca lo haría. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Quién podría abandonarte? El que menos tú pienses. Me dio mucha pena y mucha tristeza con un hermano que estaba hablando y se sintió muy traicionado. Muy traicionado por alguien de confianza. En algunas ocasiones vamos a ser traicionados. A veces por la esposa, por el esposo, por los hijos, por los hermanos de la iglesia, por el pastor. Hay hijos que han sido abandonados por su padre, por su padre, por su madre, por sus padres. Y lamentablemente a veces pensamos que Dios nos ha abandonado, pero sepamos que Dios nunca abandona a sus hijos. Nunca. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. En Juan 6, el Señor Jesucristo dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Todos los que son salvos vienen a Cristo por voluntad del Padre. Y ese mismo Padre que nos lleva a Él a través de Cristo, ese mismo Padre no permite que seamos echados fuera, dice Cristo, nunca seremos expulsados. A muchos los han expulsado, aquí en República Dominicana se usa el término, lo han botado de la escuela, del colegio, de algún otro centro de estudio, de algún trabajo, de alguna comunidad. Pero los que venimos a Cristo no somos echados fuera, nunca vamos a ser botados, no podemos ser sacados, somos hijos de Dios. Y aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. La salvación que Dios da asegura al creyente de todo peligro. En este salmo vemos entonces que la confianza en Dios nos da seguridad, la comunión con Dios nos da seguridad y el clamor a Dios nos da seguridad. Por último, en los versos que restan de este Salmo 27, 11 al 14, vemos que los caminos
de Dios nos dan seguridad. Antes de entrar a esta última parte, vamos a hacer una pequeña pausa musical y también darle el tiempo para que nos puedan llamar. 809-381-0650, 809-381-0650. Luego de la pausa musical nos puede llamar ahí por WhatsApp, nos puede escribir también, y también nos puede escribir por el Facebook Live. Vamos a una pausa. Usted sintoniza Caminando con Dios, la voz del Bautista, por Universal HIAT
650 kHz. Santo Domingo, República También Dominicana. puedes escucharnos por radiouniversalam.com o caminandocondios.org. Bien, regresamos aquí a su espacio después de la redención, la vida es adoración, donde vemos una aplicación práctica del libro de los Salmos al creyente contemporáneo. Aquí regresamos después de la pausa musical que tuvimos. Gracias por quedarse ahí con nosotros y también aprovechar para quizás algo que tenía que hacer. Estamos viendo este Salmo 27 y la enseñanza central que hemos sacado de este Salmo es que la salvación de Dios asegura al creyente de todo peligro. La salvación de Dios asegura al creyente de todo peligro. La confianza en Dios nos da seguridad. La comunión con Dios nos da seguridad. Y también vemos aquí que los caminos de Dios nos dan seguridad. Ya con los versos que faltan es que vemos esto aquí. Los caminos de Dios nos dan seguridad. Verso 11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, y guárdame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Y guárdame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Mire qué interesante esta parte. Sí, una llamada. Buen día. El Señor le bendiga, varón. Amén, igual. El Señor le bendiga, Pastor Cifrido. Sí, él le está escuchando por ahí, pero está en cabina ahora. Amén, salúdemelo, es Tito, su amigo. Hace días yo no lo llamo y no me contacto con él. Sí, yo le voy a decir. A hacer fe a Dios, a caminar fe a Dios, en qué momento el Señor va a venir. El Señor le mando saludos de Pastor Cifrido, me está escuchando ahí. Sí, él te está escuchando aquí, yo lo estoy viendo. Lo que pasa es que no puede hablar, pero me imagino que son bien recibidos ese saludo. Gracias, Tito, por llamar a sí mismo. El Señor está por venir. Gracias por tu intervención. Gracias por siempre participar en este programa de Caminando con Dios. Y aquí también Después de la Redención, la vida es adoración. Los caminos o el camino de Dios nos da seguridad. En la voluntad de Dios siempre hay protección. Enséñame, Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos, dice el salmista. Sí, hay una expresión aquí en República Dominicana donde se dice: la calle está dura, está difícil. Pero si nosotros caminamos con Dios, si caminamos como Dios manda, vamos a estar seguros. Sí, buen día. ¿Quién nos llame? ¿Desde dónde? Buen día, hermano Juan. Bueno escucharle hoy. Sí, buena enseñanza de hoy. Y el caminar con Dios es algo que requiere una gran responsabilidad. ¿Cómo vemos en la Biblia un modelo de caminar con Dios? Lo vemos en Noé. Noé era una persona que vivía en comunión con Dios, porque vivía apartado del pecado. Eso es estar en comunión con Dios, es caminar con Dios. Amén. No tuvo un privilegio de siquiera haber muerto, porque el modelo de vida que él eligió, Dios lo llamó amigo. Entonces, el ser cristiano, el ser el siervo de Dios, se necesita una gran responsabilidad y una gran entrega. Porque si tú te haces amigo de Dios, te constituyes un hombre de integridad con Dios, tú vas a tener que enfrentar lo propio que la vida te va a tener que enfrentar. Porque tú no puedes tener amistad con el mundo y tener una relación con Dios de una manera buena. Dios te bendiga y que Dios siga usando a todos los pastores, los saludos.
de mi parte. Dios lo bendiga. Amén, amén. Gracias, hermano Juan, por esa intervención. Así mismo, Enoch caminó con Dios y se lo llevó Dios. Y eso es una buena manera, ¿verdad?, de tener comunión con Dios. Sí, como decíamos, se dice que la calle está difícil, está dura aquí en República Dominicana. El camino está peligroso, donde quiera que esté, en las ciudades grandes hay peligro. Hay mucha inseguridad ciudadana también cuando hay corrupción en los gobiernos, como he dado mucho en América Latina y en muchos otros lugares, aunque el nivel es que sea menos alto. Pero ahí dentro de la realidad hay una realidad mayor que nosotros podemos caminar con Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. En la voluntad de Dios siempre hay protección. Caminando con Dios siempre vamos a tener seguridad. Cuando andamos en los caminos de Dios podemos tener seguridad. Ahí es que nosotros debemos caminar, por ahí es que nosotros debemos andar, por ahí es que nosotros debemos estar en el camino de Dios, en la voluntad de Dios, guiados por Dios, protegidos por Dios. Dios toma a sus hijos y los guarda de todo mal y de todo peligro. Sí, buen día. ¿Quién nos llame? ¿Desde dónde? Llamo de nuevo, Juan. Sí, hermano. Quería compartir esto que me acordé ahora, hace casi 30 años, cuando yo hice la convención. Yo tengo una hermana, ya partió con el Señor, una hermana carnal y de fe, y me mandó a buscar. Y quería compartir algo conmigo, porque sintió de compartirlo. Y lo que me dijo ella, me dice ella, ¿tú quieres caminar con Dios? Anda a través de su palabra. Porque David dijo, lámpara a mis pies con tu palabra. La palabra de él como una luz. En medio de este mundo de oscuridad que representa el maligno y representa la tiniebla, nosotros vamos a andar todo el tiempo en luz si obedecemos la palabra. Y me dijo, la otra cosa que me dijo, cumple con tu tiempo para que viva un evangelio de gozo y de prosperidad. Cuando tú cumples con estos preceptos, tú vas a caminar con Dios, vas a vivir lo que se llama el gozo que Dios nos ofrece aquí en este mundo. Y tendré una relación, será una persona íntegra, Dios va a probar tu vida. Amén, amén, así es. Si nosotros queremos caminar con Dios, debemos caminar de acuerdo a su palabra, porque ¿dónde más vamos a nosotros ver cuál es la voluntad de Dios? Ahí es que tenemos con la revelación más segura, es la palabra de Dios. Y ella como lámpara, como decía el hermano Juan, nos ilumina y nos guía en medio de la oscuridad para caminar con Dios. El verso 12, aquí continuando nuestro Salmo 27, dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Buen día, ¿quién nos llama? Buenos días, pastor. Dios le bendiga. Amén, igual. Pastor, este mensaje es muy alentador. Amén, amén. ¿Cuál es el nombre suyo, hermano? Perdón. Ramón Vargas. Ah, sí, hermano. Yo le conozco la voz, pero no recordaba el nombre. Sí. Pero, pastor, cuesta mucho seguir a Jesucristo. Es un sacrificio inmenso. Porque el mundo tiene mucha oferta para el creyente que no son buenas. Y el creyente entra y toma posesión muchas veces de estas cosas que el mundo nos ofrece. Sí. Y es como dice un pasaje de la Escritura, lo que cuesta seguir a Cristo. Y nosotros tenemos que, por todos los medios, honrar y glorificar el nombre de Dios para que nos vaya bien. Amén. No hacemos caso. Nosotros vemos que nos hace una advertencia en Deuteronomio capítulo 28. Acontecerá que si oyere, y si no oyere también acontecerá lo mismo al revés. Eso significa que nosotros tenemos que afirmarnos más y más cuando ya oímos mensajes como este en esta mañana. Amén. Hermano mío. Amén. Gracias, hermano. Sí, realmente es difícil, pero la vida cristiana es un estilo de vida. Y a medida que uno se va acostumbrando, no acostumbrando, el Señor va obrando, uno va teniendo más gozo en hacerlo, aunque no podemos descuidar nuestra vida espiritual, pero vamos encontrando gozo en esta vida. Se dificulta más cuando uno alimentamos más la carne, entonces los deseos de la carne luchan contra nosotros. Sí, buen día. ¿Quién nos llame? ¿Desde dónde? Buen día. Buen día.
Bien, cuando nosotros estamos así, se nos dificulta, pero gracias al Señor que aun cuando tengamos esos deseos que batallan contra nosotros, como decía el hermano Ramón, que siempre los tenemos, Dios nos ayude y podamos ver esas advertencias y recordar que el placer del pecado es un momento, pero sus consecuencias duran toda una vida. Dice el salmista aquí que no lo entregue a la voluntad de enemigos que se levantan testigos falsos contra él. El falso testimonio contra el pueblo de Dios es un arma del enemigo para destruirnos, que ha sido usada a través de toda la historia. Pero la victoria final es nuestra. Vemos en la historia cristiana que los cristianos han sido acusados de muchas cosas. Han sido acusados de ser caníbales por participar de la Santa Cena, donde Cristo dice que esta es mi carne y esta es mi sangre. Y han sido acusados de que se reúnen a comer carne de ser humano y de beber sangre. Los creyentes han sido acusados de ser divisores. Y así toda una vida. José en la Biblia, en Génesis, fue falsamente acusado, pero al final Dios lo puso en alto. El Señor Jesucristo en los evangelios fue falsamente acusado y crucificado, pero el Señor lo puso en alto. Esteban fue en la Biblia también falsamente acusado, pero el Señor lo puso en alto. Pero notemos que tanto con Esteban como el Señor Jesucristo, ambos fueron acusados e incluso murieron. Pero que ellos murieron no significa que no estuvieron asegurados en Dios, porque su muerte, por ejemplo, la muerte de Cristo, significaba más que su vida. Y Esteban murió siendo apedreado, pero lleno de gozo, porque él veía la gloria de Dios y a Cristo sentado a la diestra del trono del Padre. Saludos también ahora que estamos tomando llamada, hermano David Rodríguez, que nos ve desde Caguas, Puerto Rico, hermano Wellington Castillo. Hermano Wellington, Dios te bendiga, pastor. Le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por los hermanos que están siendo de bendición para nosotros, escuchando, participando, comentando, viendo en vivo. El verso 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y este es un versículo que habla solo, y como los predicadores decimos, que se predica solo. Lo voy a leer junto con el 14 ya por causa de tiempo. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Los que no tienen esperanza desmayan, se rinden, se atemorizan, se llenan de pánico, llenan de ansiedad, se enferman, porque no ven a todos lados y no ven nada. Pero como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Cuando vemos alrededor y no vemos ayuda, sino que vemos las adversidades contra nosotros, podemos levantar nuestra vista al cielo y ver que de Dios viene nuestra ayuda. Los que no tienen esperanza se cansan de vivir. Los que no tienen esperanza piensan en el suicidio. Los que no tienen esperanza se suicidan. Pero que Dios te libre y quite esos malos pensamientos de tu vida, porque son pensamientos del maligno, porque él ha sido homicida desde el principio, dice la Biblia. Nosotros que tenemos a Dios, nosotros tenemos seguridad en la salvación de Dios. Y tú, si no tienes a Dios, si no tienes seguridad en la salvación de Dios, es hora de que vengas a Cristo, de que tengas esta seguridad de salvación en tu vida, porque la salvación que Dios da asegura al creyente de todo peligro. El salmista dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esta es nuestra esperanza, este es nuestro aliento, esta es nuestra ayuda
de que estamos asegurados en la inseguridad ciudadana y de que no tenemos que desmayar, podemos permanecer porque sabemos que estamos en las manos de Dios, sabemos que tenemos esperanza y lo peor que nos puede pasar es que nos quiten la vida y si eso lo hacen, sabemos que veremos a Jehová en la tierra de los vivientes y no vamos a desmayar. La salvación que Dios da asegura al creyente de todo peligro. Si no la tienes, es hora de que entregues tu vida a Cristo. Y por favor, si quieres entregarle tu vida a Cristo, si quieres orar, déjanos saberlo, llámanos o escríbenos, que con mucho gusto te vamos a atender. Gracias por estar hoy día con nosotros. El Señor le continúe bendiciendo.